Sean todos bienvenidos a este programa de radio sobre los estereotipos en los personajes de videojuegos y cómo afectan a la percepción de las personas y su autoestima. Hoy tenemos un panel de expertos que nos ayudarán a profundizar en este tema. Los presento, Ángel Vázquez y Adriana Martínez, que son nuestros locutores. Así como también contamos con la presencia de un invitado especial, alguien conocedor acerca de estos temas, Santiago Alberto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación de estar aquí y también buenas tardes a los espectadores o oyentes que están actualmente. Al contrario, gracias a ti por estar aquí con nosotros hoy. Empecemos con una definición de lo que son los estereotipos en los personajes de los videojuegos. Bueno, pues los estereotipos son generalizaciones simplistas sobre un grupo de personas o un personaje en particular. En el caso de los videojuegos, los estereotipos pueden ser sobre la apariencia física, sobre el rol o sobre la personalidad de algún personaje. Muy bien, ahora nos pueden hablar sobre la sexualización de los personajes femeninos en los videojuegos. ¿Cómo afecta esto a la percepción de las mujeres en la sociedad? Bueno, la sexualización de los personajes femeninos en los videojuegos refuerza una idea de que las mujeres son objetos sexuales y no son seres vivos completos como tal. Esto puede llevar a varios problemas, como una objetivación sexual de alguna mujer en la vida real, o también tenemos a poder perpetuar la discriminación de género. Además de eso, creo que esto también puede llevar a problemas de autoestima y problemas de imagen corporal. Es decir, que estén viendo constantemente defectos en ellas mismas por esto mismo de que no encajan en los estándares de belleza que se presentan en los videojuegos, lo cual lleva a una constante comparación y esa sensación que no diría que es insuficiencia, sino como esa sensación de no encajar. Y tienes razón, Adriana, por lo que nos has comentado, y es que sí, el hecho de que las personas estén de manera constante comparándose con dichos personajes puede llegar a generar, aparte de ese sentimiento de insuficiencia, una, una gran, ¿cómo se le dice? Inseguridad a sus propios cuerpos. Y esto también puede llegar a desembocar en una depresión y en otros trastornos, ya sean alimenticios. ¿Cómo influyen estos estereotipos en la percepción que tienen las personas de sí mismas? Los estereotipos que hay en los personajes de videojuegos pueden afectar de distintas maneras, tanto en el autoestima como en el rol que se supone, entre comillas, que deben cumplir las mujeres y los hombres. Por ejemplo, si un personaje femenino siempre es retratado como una damisela en apuros, con facciones finas y débil, por lo cual siempre tiene que ser rescatada, y un personaje masculino siempre es el héroe musculoso y fuerte, entonces comenzamos a creer que es lo normal. Es decir, comenzamos a creer que las mujeres siempre tienen que ser salvadas o los hombres siempre tienen que ser los fuertes y así con muchas otras cosas. Pues de nueva cuenta estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque sí cabe mucho recalcar que sí, realmente a los que les afecta más estos dichos estereotipos sí son a las mujeres, debido a que son las que presentan más problemas de autoestima. A cambio de los hombres son un poco más sencillos en ese aspecto. Las mujeres, por los pasos de la historia, siempre han sido retratadas así y creo que, en mi opinión, sí habría que cambiar totalmente la manera de cómo objetivizamos a la mujer y dejarlo de ser. Interesantes las opiniones y comentarios de nuestros locutores y de nuestro invitado. Por el momento, tomemos un breve descanso para continuar con el tema de las redes sociales. The Wild Project. Estamos de regreso y quiero continuar preguntando acerca del tema del cosplay. ¿Cómo afecta esto a los cosplayers con cuerpos exagerados? Pues de hecho es bastante obvia desde cierto punto la respuesta, debido a que
Por ejemplo, si las personas, en el caso de las mujeres, quieren hacer el cosplay de Chun-Li, un ejemplo, tienen que tener un cuerpo realmente muy voluptuoso y exagerado, y es muy complicado conseguirlo. Entonces, esto puede llegar a que dicha persona cometa o haga dietas o algo por el estilo que afecte demasiado a la salud, por el simple hecho de intentar parecerse al personaje, en este caso a Chun-Li. Sí, bueno, además también es importante tener en cuenta de que puedo usar ese arte de desafiar los estereotipos para tener una diversificada en que existen los cuerpos que son como reales, cuerpos que no son tan ficticios o exagerados como pueden ser los de estas cosplayers, y con eso mismo podemos ayudar de alguna forma a construirlo para que sea una inspiración para otros y derribar algún tipo de estereotipo o barreras. Muy bien. Otro tema controversial es la presencia de los y las cosplayers con cuerpos exagerados en la comunidad de videojuegos. Player es aquella persona que se viste o se disfraza de algún personaje de alguna serie o videojuego en este caso. Pero bueno, ahora tomando lo que me dijiste, lo que me preguntaste, es importante reconocer que los cosplayers con cuerpos exagerados tienen tanto derecho como cualquier otra persona a participar en lo que se les hinche de la comunidad de los videojuegos y el cosplay. Aunque también es importante fomentar y promover la aceptación de los diferentes tipos de cuerpos y evitar la objetivación y el acoso. La objetivación de los cosplayers con cuerpos exagerados puede llevar a problemas de autoestima y problemas de imagen corporal, por lo que es fundamental que nosotros promovamos la aceptación del cuerpo y evitemos compararnos con imágenes poco realistas o poco saludables. Tienes toda la razón en lo que dices, Adriana, pero creo que hay que recalcar el hecho de que son personajes ficticios, no son reales. Por lo cual pues, se supone que debería ser bastante obvio el hecho de que no deberíamos idealizar dichos cuerpos, debido a que, pues, son, vaya la redundancia, ficticios. Es como intentaríamos idealizar aquellas pinturas surrealistas o esculturas griegas, que sí, el cuerpo humano supongo que sí podrá llegar a esos estándares, pero pues no es del todo perfecto que lo idealicemos, y que realmente sí deberíamos aceptar los cuerpos tal y como somos, porque fuera de que una persona haya tomado ciertas decisiones a base para su cuerpo, también influye mucho a veces la genética, de que a lo mejor algunos somos más altos, otros más chaparritos, y que por ejemplo un chaparrito quiera ser alto como algunos personajes de algunos videojuegos, pues no debería mortificarse por intentar hacer eso, debido a que, repito, es algo ficticio. ¿Qué podemos hacer para combatir estos estereotipos en los personajes de videojuegos y en la sociedad en general? Yo creo que es importante que seamos conscientes de que esos estereotipos o estándares de belleza en los videojuegos no son una norma, como luego se suele pensar, y que por ello no debemos de compararnos con ellos. Y también no estaría de más que las empresas de videojuegos y desarrolladores de personajes también sean más conscientes del impacto que generan a través de sus diseños de personajes. Otra cuestión controversial es la representación de personas de diferentes razas y culturas en los videojuegos. ¿Cómo afecta esto la percepción de estas personas en la sociedad? Cuando las personas de ciertas razas o culturas son retratadas de manera estereotipada en los videojuegos, pues ¿esto qué hace? Que se refuercen los prejuicios y estereotipos en la vida real. Y esto puede llevar a varios problemas de discriminación y de exclusión. Además de eso, la falta de representación de personajes de diferentes razas y culturas dentro de los videojuegos puede llevar a una sensación de invisibilidad e ignorancia. Y esto puede causar que las personas se sientan excluidas de esta comunidad de videojuegos. Que realmente tiene muy buena información, es de que sí puede llegar a generar que se pueda llegar a pensar que ciertos grupos sociales se pueden generar como tal una minoría, y puede llegar a generar conflictos raciales entre dichos grupos, porque siempre tenemos una idealización y regularmente las personas suelen llevarse más por lo que ven alrededor, que es programas de televisión, videojuegos o comerciales, que en este caso pues, son los videojuegos. Muy interesantes opiniones. Ahora, un tema un poco más polémico, que es la representación de los personajes LGBTQI+, en los videojuegos. ¿Cómo afecta esto a la sociedad en la comunidad LGBT?
Bueno, pues la representación de los personajes de estos géneros ya es más común cada vez en los videojuegos y más allá que los videojuegos en los medios de comunicación en general. Y se considera que es importante promover la diversidad y la inclusión de la sociedad, de la misma en cualquier medio para que sea más aceptado. Pero también se representan algunos personajes de estos géneros de una manera muy estereotipada y poco realista, por lo cual llega a disgustar o incluso a generar más discriminación de la que ya se tenía debido a que no son como estereotipos reales. También es importante tener en cuenta que los videojuegos tienen un gran impacto en la forma en que los jóvenes y también los adultos jóvenes piensan y actúan, por lo que la representación positiva de personajes LGBTQ en los videojuegos puede ayudar a reducir la discriminación y el acoso que experimentan las personas LGBTQ en la vida real. Y tienes razón, Adriana, pero como completando lo que había dicho Fernando, tiene razón de que para poder interpretar o incluir personajes de el grupo LGBTQ y más, tienen que hacerlo de una cierta forma que no parezca tan exagerada, porque puede llegar a ser ofensivo incluso para las propias personas. Entonces siento que pierde el sentido de hacer la inclusión, o que realmente dicha inclusión pueda llegar a afectar algunas cosas. Qué interesantes todos estos comentarios y opiniones de nuestros locutores y de nuestro invitado especial. Para finalizar, ¿ustedes qué acciones creen que se pueden tomar para mejorar la inclusión y la diversidad en la comunidad de los videojuegos? Pues una de las acciones que se deben de hacer sí o sí es fomentar y promover una educación y una conciencia desde muy pequeñitos a los niños para que estos estereotipos y todas estas ideologías que tienen acerca de los cuerpos y de cómo se ven los personajes de videojuegos o cómo se ven los cosplayers, pues para que no se sientan mortificados del hecho de no ser como ellos. Hay que saber aceptar y hay que saber respetar también al mismo tiempo. Pero todo esto tiene que venir tanto desde la casa, que es lo importante, como también en la escuela se debería de apoyar y reforzar esto que se debe de dar a conocer más. Bueno, como comentario final quisiera agregar que también debemos de fomentar la creación de personajes más diversos y realistas en los videojuegos y en el cosplay, y debemos de aceptar todo tipo de cuerpos. Y tienes toda la razón, Adriana, pero sí hay que empezar a implementar cuerpos más realistas y más apegados a la realidad, que de hecho no sería tan mala idea empezar a implementar los cuerpos de gran parte de la población, que de hecho hasta de manera de marketing podrá llegar a funcionar más, porque genera una cierta empatía al decir, como ya vaya el meme que dice yo soy ese, podrá llegar a generarlo, pero regreso a lo mismo. Esto puede llegar a ser, es considerado por algunos tal vez un estilo de arte, y sí sería un poco frustrante tal vez empezar a dejar de hacer ciertas cosas. Entonces yo siento porque deberíamos empezar a hacer es, como decía el doctor Fernando, de empezar a enseñar a las personas, a nuestros hijos, y empezar a generar esa cultura de que, a separar las cosas, de que sí, tiene cuerpos muy, muy exagerados, muy voluptuosos, pero de que no es necesario estar así para poder resaltar o tener una buena calidad de vida. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros participantes, a nuestros locutores, a nuestro invitado especial por sus excelentes comentarios y opiniones. Ha sido una discusión muy interesante e informativa, espero yo. También esperamos que hayan disfrutado de nuestro programa de hoy. Hasta la próxima. ¿Ya no habrá un evento como este para mí? Así es, Kazuma. Yo soy la Konosuba.